Buenas, mi nombre es Enil Lara Gómez, pertenezco a la Universidad de IEM de la carrera de Ingeniería en Sistemas y en este video estaré hablando de cómo calcular una máscara de red. Entonces, la máscara de red, antes que todo, tenemos que saber qué es una máscara de red. Una máscara de red es una combinación de números que nos sirve para identificar el tipo de ámbito que pertenece a las redes, donde también nos dice el tipo de redes y de hosts que pertenece a ese ámbito. Entonces, tenemos un pequeño ejemplo aquí presente donde le enseñaré cómo identificar un tipo de clase y cómo calcular la máscara de red. Entonces aquí tenemos este ejemplo donde tenemos el 255.255.255.0, donde esto por defecto es un tipo de clase C, una máscara de tipo clase C, donde también podemos utilizar, por ejemplo, este IP que es 192.168.0.0, donde tenemos aquí la identificación de redes, donde tenemos 2 elevado a 21 da igual a 2.097.152. Entonces, donde pertenecen 256 direcciones IP, pero solamente se utilizan 254 para ordenadores. ¿Por qué esto? Más adelante les estaré explicando por qué sucede esto. Ya para conseguir toda esa información anteriormente mencionado, aquí como vemos el primer código ya mencionado de la máscara por defecto, que es clase tipo C, transformamos la máscara a binario, donde todos estos 1 pertenecen a la red y los 0 pertenecen a los hosts. Entonces, ya para sacar el cálculo mencionado arriba, agarramos todos los 1, lo contamos en bits, que eso da 24 bits, pero teniendo en cuenta que en la clase de tipo C solamente se utilizan los primeros 3 1 para identificar el tipo de clase que es. Ya en otra clase, esto se utiliza en el tipo de clase C, pero ya en otra clase se hace de otra manera. Eso, entonces agarramos, tenemos 24 bits, los restamos los primeros 3 que se utilizaron al primero para identificar el tipo de clase, nos quedan 21. Aquí lo elevamos 2 elevado a 21, nos da 2.097.152. Entonces, ya les dije cómo te dice el tipo de clase y todo eso, para que si los 1 son los tipos de red y los 0 son los tipos de hosts. Entonces, para los hosts, que es para sacar esta pequeña cosa que tenemos aquí, utilizamos los hosts sin restarle nada, sin quitarle nada. Cogemos toda la cantidad de hosts que hay ahí, tenemos 8 hosts, y entonces hacemos lo mismo que hicimos con los bits aquí. Entonces agarramos 2 elevado a la 8, que nos da igual a 256 direcciones IP, pero se les restan 2, los cuales se utilizan para menos IP de red y el broadcast. Entonces nos queda este resultado, que son 254 para ordenadores. Un pequeño detalle, que por qué llega a 254, ya los 2 primeros se lo mencioné, que se usa para el IP de red y para el broadcast. Entonces, para uno poder conectar varios computadores a esa red que se comunique con esos 254 ordenadores, no pueden pasar de 254. Utilizando esto, podemos poner un ejemplo que 192.168.1.254 es válido. Como también podemos utilizar uno menor poniéndole 253 y es válido. Así se mantienen comunicados esos computadores en esa misma red. Pero ¿qué pasa si utilizamos el mismo tipo de máscara y utilizamos otra dirección? Que si ponemos 2.2, puede estar conectado a la misma máscara, pero no va a tener comunicación con los ordenadores. Y así brevemente les he explicado cómo se calcula un tipo de red. Espero que les haya gustado. Esta es mi pequeña participación y muchas gracias.